El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a nuestra serie de estudios en el libro de Nehemías titulado Reedificación de la Ciudad de Dios, y en esta ocasión estaremos compartiendo el estudio número 49 y vamos a estar escudriñando el capítulo 8 de los versos 1 al 12 del libro de Nehemías. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y que su Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda su verdad. Amén. Nehemías capítulo 8 verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El mes séptimo, el número 7, representa el tiempo perfecto de Dios. O sea que ya estaba en los planes de Dios ese preciso momento para que los hijos de Israel estuvieran en sus ciudades. Recordemos que ya habían estado por 70 años en el exilio en Babilonia. Es lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Y aunque los hijos de Israel hubieran querido o intentado regresar antes de que esos 70 años se hubieran cumplido, no habrían podido hacerlo. Les hubiera sido imposible hacerlo. Y no importa qué es lo que hicieran o dejaran de hacer, no iban a poder regresar a Jerusalén hasta que se cumplieran los 70 años de cautiverio que había decretado Dios. Ya que mira lo que dice esta palabra en Eclesiastés capítulo 9 verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esto quiere decir que hay un tiempo específico y determinado por Dios para que todas las cosas acontezcan, para que sus propósitos y planes se lleven a cabo. También la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 9 verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que es cuando Dios lo ha establecido y no cuando el ser humano quiere. Y es bien importante discernir ese momento en el que Dios ha decidido visitar a la persona o a una nación, porque hay un tiempo específico para ello, y si no se discierne se pierde mucho y hay consecuencias muy graves. La palabra del Señor nos enseña también en el libro de Lucas capítulo 19 verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Mire lo que dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas son palabras del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta cómo hay un tiempo específico determinado por Dios para visitar, para revelarse a una persona o a un pueblo, a una nación? Quiero contarte algo que sucedió esta mañana. Una hermana a la cual Dios me usó para llevarla a la iglesia en la cual me congregaba con mi familia antes de que Dios me mostrara todo esto que ya saben. Y esta hermana aún continúa asistiendo a esa iglesia. Y esta mañana estaba hablando mi esposa por teléfono con ella y escuché que invitaba a mi esposa a una comida que se llevará a cabo en la casa de otra hermana para comer pupusas. Oí que dijo eso. Y entonces en ese momento me acordé que antes yo mismo participaba de esas reuniones y de esas comidas, pupusas, carnitas, chicharrones, mariscos, etc. Pero que Dios tenía un momento específico en mi vida para revelarse a mí y revelarme su palabra y su verdad. Y pues desde que eso sucedió en mi vida, yo he estado orando por esta hermana y por toda la iglesia, para que así como el Señor se acordó de mí un día
y me reveló su verdad, así también un día se acuerde de ellos y les revele su verdad. Pero al oír eso esta mañana dije, no, definitivamente no ha llegado su hora todavía. Y no importa lo que yo haga o deje de hacer con mi propia fuerza, si no es su hora, pues simplemente no es su hora todavía. Porque cuántas veces a mí me quisieron enseñar esto los hombres, pero como no era el tiempo de Dios, simplemente no lo acepté. Pero ese tiempo específico de Dios llegó un día cuando yo ni siquiera andaba preguntando por eso, pero que era el tiempo y la hora que Dios había establecido. Continuemos con Nehemías 8:1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Este era el tiempo específico de Dios para que este pueblo se juntara como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y las aguas representan la palabra de Dios. O sea que Dios había ya preparado el corazón de este pueblo para derramar su agua, para derramar su palabra. Ya había puesto el hambre por su palabra en ellos. Y entonces dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. Y ahora notemos algo importante aquí. ¿Qué tribus eran las que se encontraban en ese momento en esa plaza? Pues eran Judá y Benjamín en su mayoría, pero se les generaliza como judíos. ¿A quién tenía que ser leída esa ley de Moisés? ¿Solamente a Judá, a los judíos, o a todo Israel, a las 12 tribus? Leímos que era a Israel, o sea, a las 12 tribus, o sea, que la ley de Moisés tiene que ser observada por todo Israel y no solamente por los judíos, no solamente por Judá, porque cuando alguien, por ejemplo, te mira que tú empiezas a guardar algo que está establecido en la ley de Moisés, por lo regular se te dice, no, pero tú ¿por qué estás guardando esas cosas de los judíos? Bueno, es que estas cosas no fueron dadas solamente para los judíos, sino para todo Israel. Y nosotros ya entendimos que nosotros somos parte de Israel. Pero continuemos, Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. El sacerdote Esdras trajo los rollos de la ley de Moisés delante de la congregación, y como Dios no hace acepción de personas, estaban allí reunidos hombres, mujeres y todos los que podían entender las palabras de la ley. Y continúa diciendo Nehemías 8:3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga cómo Esdras leyó en el libro de la ley de Moisés desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y dice aquí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga, por 6 horas estuvo leyendo en el libro de la ley y todo el pueblo estaba atento. ¡Wow! Yo me pregunto, pues, ¿qué tema estaría predicando Esdras que estaba tan interesante? Pero déjame decirte que no. Este hombre no estaba predicando. Este hombre estaba enseñando lo que está escrito en la ley, lo cual es muy diferente a predicar. Porque un predicador lo que hace es dar un sermón. Y aquí te puse la definición de lo que es un sermón. Dice, un sermón es una charla sobre un tema religioso o moral, especialmente una dada durante un servicio religioso y basado en un pasaje de la Biblia.
Esdras no era un predicador ni estaba dando un sermón, sino que estaba enseñando lo que está escrito en la ley de Moisés. O sea, estaba enseñando. Mira la definición de enseñanza. Dice que es la acción y efecto de enseñar, de instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Esdras estaba instruyendo, estaba adoctrinando y amaestrando al pueblo con las reglas y preceptos que Dios había dado a Moisés. En otras palabras, Esdras estaba enseñando al pueblo la ley de Moisés de una forma sistemática. Quiere decir, en orden de principio a fin. En ese entonces no existían los capítulos, no existían los versos, pero para entenderlo mejor, podríamos decir que estudiaban la ley de Moisés verso por verso. Esto no es algo que yo inventé, sino que Esdras así enseñaba al pueblo, y leímos que el pueblo estaba atento todas esas 6 horas. Nuevamente podemos decir, wow. Pero actualmente en un 99% de las iglesias católicas y cristianas se enseña la Biblia de una forma temática, o sea, a base de temas. Y como leímos en la definición de lo que es un sermón basado en un pasaje de la Biblia, y estos predicadores solo dan un sermón por 30, 45 o máximo 1 hora. Y el pueblo se está durmiendo. Y entonces estos predicadores tienen que contar algunos chistes para mantener al pueblo despierto. Ahora la pregunta es, ¿será que Esdras también tuvo que contar chistes al pueblo para que estuvieran atentos? Por supuesto que no. Y cuando los predicadores terminan su sermón, el pueblo sale contento y alegre diciendo, gloria a Dios, entendimos el tema. Pero, ¿será que entendieron la Biblia? Porque se les predicó de la Biblia un poquito aquí, otro poquito acá y otro poquito más allá, pero no se les enseñó en la Biblia. Y al final el creyente puede estar en una iglesia por 5, 10, 15, 20 años y no saber la Biblia. Sabe mucho de temas, pero no conoce a fondo las profecías, por ejemplo. Me pasó a mí. Yo estuve en iglesias por 15 años y sí aprendí muchos temas, pero no aprendí la Biblia. Y déjame decirte que en los últimos 8 meses he estado estudiando la Biblia de una forma sistemática, o sea, verso por verso, y he aprendido y entendido mucho más que lo que aprendí en esos 15 años. Pero continuemos. Nehemías 8:4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y oiga, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es que algo poderoso sucede cuando se estudian las escrituras de esta manera, sistemáticamente. A este grupo de hermanos que nos reunimos aquí para estudiar las escrituras los lunes y especialmente los sábados, nos ha pasado que no sentimos el tiempo, porque ponemos el sentido a la palabra y no nos damos cuenta que ya han pasado 4 o 5 horas de repente, porque estamos entendiendo las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, y no hay necesidad de contar chistes para mantenernos despiertos. Yo recuerdo, y tal vez te pasó a ti también, que se me hacía largo el sermón.
Se me hacía larga la predicación y me daba sueño y ahí andaba cerrando los ojos. Pero ahora eso no sucede. Ya no sucede más con esta forma de enseñanza de la palabra de Dios. Y la diferencia ahora es que entendemos la Biblia y ahora sí podemos ligar ciertas citas bíblicas que habíamos leído anteriormente, pero que no las entendíamos. Déjame decirte que en lo personal, esta forma de estudiar la Biblia, forma sistemática, ha venido a darme muchas respuestas a preguntas que me había hecho por años y que no hallaba respuesta. Sé que lo mismo le ha sucedido a muchos aquí. Hace no mucho, una hermana de las que llega a la reunión me dijo un día, al finalizar el estudio, dijo: ay, mi hijo, hoy el Señor me contestó preguntas que yo me hacía desde que era niño. ¿Sí? Y la hermana tiene 84 años, imagínense. Continuemos, Nehemías 8:9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. A veces algunas personas salen llorando al finalizar las predicaciones en las iglesias, pero no es porque hayan entendido lo que está escrito en la Biblia, sino porque el tema estuvo medio melancólico, medio tristón. Esa fue la razón de ese llanto. Quiero preguntar esto y quiero que me contesten sinceramente. ¿Cuándo has llorado al oír el pasaje bíblico del cual se predica el sermón en tu iglesia? Yo nunca lo hice, no sé tú, tal vez nunca tampoco. Pero, ¿por qué es que este pueblo se entristeció y lloró al oír las palabras de la ley? ¿Sabes por qué? Porque realmente entendían lo que se les estaba enseñando. Este pueblo aquí con Esdras estaba entendiendo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y a nosotros, a este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos hoy, nos ha pasado exactamente lo mismo. Hemos terminado llorando porque hemos entendido lo que está escrito en la Biblia y que nunca se nos había enseñado de esta manera. Esto ha venido a abrir los ojos de nuestro entendimiento y ahora entendemos la Biblia como nunca antes lo habíamos hecho. Yo mismo había leído anteriormente ciertas citas bíblicas, pero es como si lo hubiera leído de noche, porque no veía lo que ahí estaba escondido y ahora lo veo claramente y lo entiendo de una manera más clara. Y ahora cuando veo que alguien más lee la misma cita bíblica, ya sea en televisión o el oírlo en la radio, y no mira lo que está ahí escondido, es cuando me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no que eso me haga sentir más que los demás, no, al contrario, yo sé que fue Dios el que quitó ese velo de mí en su misericordia. Porque mira lo que está escrito en Marcos 8:18, dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Se puede vivir de esta manera. Se puede leer la misma cita bíblica y no ver lo que está escondido ahí, porque sus ojos están velados. Pero gracias a Dios que a Él le plació abrir nuestros ojos y ahora podemos ver. Pero continuemos. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, al entender claramente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, pues nos vamos a dar cuenta que no hemos hecho conforme a lo que está escrito, y eso en cierta forma nos va a causar tristeza. Pero es el mismo Señor el que cambia nuestra tristeza en alegría, como lo vemos escrito en el Salmo 30:11. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y continúa diciendo en Nehemías 8:11: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. Nuevamente, cuando verdaderamente se entienden las palabras de las Sagradas Escrituras y continúa diciendo Nehemías 8:11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nuevamente, cuando verdaderamente se entienden las palabras de las Sagradas Escrituras que nos son enseñadas, va a producir tristeza, va a producir llanto, porque nos vamos a dar cuenta que estábamos muy por debajo de la ley. Esto quiere decir que nos encontrábamos quebrantando los mandamientos de Dios, porque de esa manera se nos había mal enseñado y no dábamos la altura ante la ley de Dios, pero que ahora en Jesucristo nos ha puesto a la altura de la ley, y ahora en agradecimiento a tanta bondad, a tanta gracia, al darnos un regalo que no merecíamos, ahora guardamos sus mandamientos, ahora guardamos su ley. Como pudiste darte cuenta, esta es la forma de enseñanza que se usaba en el tiempo de Esdras, y leímos de los resultados que produce. Y yo creo que si en la actualidad se implementara esta forma sistemática de enseñar las Sagradas Escrituras, o sea, leer verso por verso, produciría los mismos resultados. Nosotros en este ministerio lo hemos puesto por obra y hemos sido testigos de estos resultados, y hemos terminado entendiendo la Escritura como nunca antes lo habíamos hecho. Bueno, este ha sido el estudio de hoy. Yo espero que esta palabra se quede haciendo eco en tu corazón, y te esperamos que nos sintonices nuevamente en el próximo estudio. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Adiós. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te invita a nuestros estudios bíblicos que se llevan a cabo todos los lunes a partir de las 8 p.m. de la noche y sábados a partir de las 12:30 p.m. Teléfono 323-595-6357. Email celestialvision1273@gmail.com. Si estás interesado en asistir a nuestros estudios, no dudes en contactarnos, o cualquier duda, aquí está nuestra información. Que Dios los bendiga.